escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 13 de noviembre del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Malaquías. Ya viene el día del Señor, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses. Hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que, cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme, para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y además, entrometiéndose en todo. Les suplicamos a esos tales y les ordenamos, de parte del Señor Jesús, que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 13 de noviembre del 2022. Nos estamos acercando al fin del año litúrgico, y en esta misa, las lecturas, nos llevan a reflexionar sobre el fin de nuestras vidas, nos invita la primera lectura a dejar nuestra soberbia y con humildad abrirnos al amor y a la voluntad de Dios, para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. La segunda lectura, nos dice que nuestro presente, determinará nuestro futuro, por lo tanto, el que no trabaja en el presente, activamente, en la extensión del reino de los cielos, no podrá gozar del reino de los cielos en el futuro. La pereza es, y seguirá siendo el primer pecado capital, que hace de todo católico, una persona inútil, tibia, entrometida, chismosa, criticona y holgazana. Por eso Pablo en nombre de Dios, ordena a las personas perezosas, chismosas, metiches, amantes de meterse en lo que no les importa, que se pongan a trabajar en lugar de criticar, para ganarse el reino prometido. En el Evangelio, el Señor nos invita a mantenernos preparados para su venida, escuchando su palabra, acercándonos a los sacramentos, en oración y trabajo constante en la evangelización, para así evitar ser engañados por falsos profetas y perseverar firmes hasta el fin, consiguiendo así la vida eterna. Audioreflexión de la primera lectura Libro de Malaquías.
En esta lectura, se nos habla de la lucha que día a día tenemos que enfrentar los seres humanos, contra nuestra soberbia, tratando de destruirla y de sacarla de nuestras vidas y de nuestro corazón, con el conocimiento de que los soberbios nunca verán a Dios, ya que en el cielo no puede entrar ninguna persona soberbia, ya que la soberbia es la raíz y el origen de todos los males. Los soberbios, creen que lo saben todo, y en su ignorancia no se dejan guiar por Dios, de tal manera que vendrá el fin de sus vidas, cuando menos lo esperen y sin estar preparados, serán destinados al infierno que con su soberbia edificaron en esta vida, y gozarán, después de su muerte, en la eternidad. Dime cómo estás viviendo en tu presente y te diré cómo estarás viviendo en tu futuro. Checa si con tu presente mortal, estás construyendo tu futuro inmortal. La única manera que tiene el hombre para destruir la soberbia en su vida, es reconocerla, abandonarla en las manos misericordiosas de Dios, y abrirse a la acción del Espíritu Santo, para que arranque de raíz de cada uno de nosotros todo rastro de soberbia y nos conceda la humildad. Y para abandonarse en las manos misericordiosas de Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que sin Dios no podemos hacer nada bueno, como diría San Pablo en la carta a Romanos, porque no puede hacer el bien que quiero, y termino haciendo el mal que no quiero. Lo segundo, es darnos cuenta, que es más lo que ignoramos que lo que conocemos, como diría Sócrates solo sé, que no sé nada. Debemos darnos cuenta que estamos ciegos y que necesitamos de la luz de Dios para poder caminar, y que sin la luz de Dios nos vamos a perder. Tercero, reconocer que solo hay un camino verdadero para alcanzar la salvación, y ese camino es Cristo, y que, solo caminando, escuchando, haciendo vida y proclamando el Evangelio de Cristo, podremos alcanzar la salvación. Cierto hombre susurró: Dios, háblame. Y el árbol cantó. Pero el hombre no oía. Luego el hombre habló más fuerte, pidiendo: Dios, háblame. Y un rayo cruzó el cielo. Pero el hombre no oía. El hombre miró a su alrededor y dijo: Dios, permite que te vea. Y una estrella se iluminó con gran resplandor, pero el hombre no la notó. Entonces el hombre gritó: Dios, muéstrame un milagro. Y en ese minuto nació un bebé. Pero el hombre no lo supo. Luego el hombre pidió a gritos, en desesperación: Tócame Dios y hazme saber que estás aquí. Dicho esto, Dios bajó y tocó al hombre, pero éste espantó a la mariposa que volaba a su alrededor y continuó caminando. No te pierdas de una bendición. Solo porque no viene envuelta del modo en que tú piensas o esperas. Recuerda lo que nos dice el Señor en el libro de Isaías. Tus caminos, no son caminos, tus pensamientos, no son mis pensamientos, así como está el cielo muy por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los tuyos. El soberbio, nos dice la primera lectura, nunca va a ver a Dios, porque no quiere verlo donde Dios está. El humilde en cambio, se deja guiar por Dios y por lo tanto va a ver a Dios donde Él se le manifiesta, donde Dios quiere que le vea y encontrará la salvación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Abdías capítulo 2 versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las quebradas de Petra, que te cuelgas de la muralla rocosa y que dices en tu corazón: ¿quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como el águila y coloques tu nido entre las estrellas, te hará descender de allí. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La soberbia es el arma favorita que utiliza Satanás, para engañar el corazón y la mente del hombre. La soberbia hace creer al hombre que, con el poder humano y los bienes materiales, puede pasar por encima de los mandatos de Dios, puede pisotearlos y quedar impune. El soberbio llega a creer que puede ser más sabio e inteligente que Dios y que puede hacer o crear un camino al margen del que Cristo y la Iglesia Católica nos proponen para salvarnos. El soberbio, cree que con sus bienes materiales, puede comprar la salvación. Por ahí dice un dicho: todo lo que sube, baja tarde o temprano. Y el soberbio, si no cae por las buenas ante el llamado de Dios, tendrá que caer por las malas, pero de que va a caer tarde o temprano, va a caer. Y si quiere encontrarse con Dios, el soberbio, tiene que dejarse derribar por Dios, tiene que dejarse tirar desde su nido de comodidad, de placer, de bienestar, de poder, de lo contrario la resistencia le llevará a hacer de su vida un infierno que le llevará a la condenación eterna.
El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, en su cuarta década tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, ya sus uñas se volvieron tan largas y flexibles que no puede sujetar a las presas de las cuales se alimenta. El pico alargado y en punta, se curva demasiado y ya no le sirve. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas, y para entonces, volar se vuelve muy difícil. Entonces, tiene solo dos alternativas: dejarse estar y morir, o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que le llevará aproximadamente 150 días. Ese proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido, próximo a un paredón donde no necesita volar y se siente más protegida. Entonces, una vez encontrado el lugar adecuado, el águila comienza de golpear la roca con el pico, hasta arrancarlo. Luego espera que le nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, ella desprende una a una sus viejas y sobrecrecidas plumas. Y después de todos esos largos y dolorosos 5 meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de renovación, renacimiento y festejo para vivir otros 30 años más. En nuestra vida también tenemos que sufrir procesos de reconversión si queremos alcanzar la vida eterna. Tenemos que hacer un alto en nuestra vida, meditar, someternos a ciertos cambios, que implicarán renuncias, sacrificios para destruir nuestra soberbia y nuestro ego y darnos la oportunidad de alcanzar la eternidad. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 10, versículo 17 al 18. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino que a quien le recomienda el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es el humilde? El que se gloría en el Señor, el que busca en todo lo que piensa, habla, siente o hace, agradar a Dios. El que busca con su vida ser aprobado por Dios y no por los hombres. El que tema de Dios más que a los hombres. Existen muchas personas que viven toda su vida temiendo el qué dirán. Estas personas deberían más bien, de tener miedo del que dirá Dios si hago esto o aquello y así nunca pecarían, y llegarían a brillar con el sol de la justicia de Dios, alcanzando la salvación de sus almas y de las personas que les rodean. En tu vida, ¿qué te importa más? ¿El qué dirán los demás? ¿O el qué dirá Dios de lo que tú haces? ¿Todo lo que estás viviendo en este momento en tu vida, es aprobado por Dios? Si es así, felicidades. Pero si existen algunas áreas de tu vida, en la que tú te das cuenta que Dios no aprueba lo que estás haciendo, ojo. Es momento de hacer un alto en tu vida, y cambiar. Recuerda que de nada sirve que todos te santifiquen, y hablen bien de ti. Dios no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino un juicio personal. Y ese juicio personal va a consistir en qué tanto obedecimos los mandatos de Dios, en qué tanto hicimos su voluntad en cada momento e instante de nuestra vida, en qué tanto hicimos viva el Evangelio y trabajamos por la extensión de su reino. Dime qué tanto tu vida presente es aprobada por Dios en todas las áreas de tu vida. Y yo te diré cuál va a ser tu futuro en la otra vida. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago capítulo 4, versículos 6 a 10. Pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse, pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones, indecisos. Reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risas, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios tiene mejores cosas que dar al hombre, que las que ofrece el mundo y el diablo. Pablo nos dice, ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. La única manera que el hombre tiene de escapar del diablo, es la humildad. La soberbia, el ego, hacen que el hombre se vuelva ciego, necio, testarudo y tonto. La soberbia lleva al hombre a destruirse a sí mismo y a destruir a los que le rodean.
mientras que el hombre no se dé cuenta que el ego, la soberbia, es su peor enemigo, y siga defendiendo su ego, su soberbia, su orgullo, vanidad, prepotencia, como su máximo trofeo, nunca podrá escuchar, ver y mucho menos obedecer a Dios y alcanzar la salvación. Por eso, el soberbio, siempre va a negar la existencia de Dios. Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello y recortarse la barba. Como es costumbre en estos casos, entabló una amena conversación con la persona que le atendía. Hablaban de tantas cosas y tocaron muchos temas, de pronto tocaron el tema de Dios. El barbero dijo: «Fíjese, caballero, que yo no creo que Dios exista, como usted dice, pero ¿por qué dice usted eso?», preguntó el cliente. Pues es muy fácil, basta con salir a la calle para darse cuenta de que Dios no existe, o dígame, ¿acaso si Dios existiera, habrían tantos enfermos, habría niños abandonados? Si Dios existiera no habría sufrimiento ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo pensar que exista un Dios que permita todas estas cosas. El cliente se quedó pensando un momento, pero no quiso responder para evitar una discusión. El barbero terminó su trabajo y el cliente salió del negocio. Recién abandonaba la barbería cuando vio en la calle a un hombre con la barba y el cabello largo, al parecer hacía mucho tiempo que no se lo cortaba y se veía muy desarreglado. Entonces entró de nuevo a la barbería y le dijo al barbero: «¿Sabe una cosa? Los barberos no existen». «¿Y cómo que no existen?», preguntó el barbero, «si aquí estoy yo, y soy barbero». «No», dijo el cliente, «no existen porque si existieran no habría personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre que va por la calle». «Ah, los barberos sí existen», dijo el barbero, «lo que pasa es que esas personas no vienen hacia mí». «Exacto», dijo el cliente, «ese es el punto, Dios sí existe, lo que pasa es que las personas no van hacia él y no le buscan, por eso hay tanto dolor y miseria. Dios sí existe, pero gracias a los soberbios el mundo está como está». Ojalá que todos los seres humanos entendiéramos el daño que la soberbia, el ego está haciendo en nuestras vidas y determináramos tirarla a la basura para llenarnos de la humildad de Dios, que nos permita tener un mundo mejor en esta vida y la salvación en la otra. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Tesalonicenses. Pablo, en esta segunda lectura, nos habla de que todo lo que vale cuesta. La pereza es el primer pecado capital, ya que como dice el dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Contra pereza, diligencia. El trabajo no solo dignifica al hombre, sino que le da sentido a su vida. Existen dos tipos de personas en este mundo, los espectadores y los actores. Los espectadores son aquellos que se dedican a contemplar el camino, están de bobos, viendo a los actores trabajar y criticándolos. Por ejemplo, ¿nunca han escuchado a los que van a ver un juego de fútbol? Cómo critican al árbitro, al portero, al delantero, etc. Y lo más seguro es que muchos de ellos nunca han jugado en su vida el fútbol. En cambio, los que están jugando, están tan entretenidos, jugando que no tienen tiempo de criticar a nadie, más bien están atentos acerca de cómo colaborar con el compañero, para ayudarle a hacer una buena jugada y meter el gol. Por eso el Señor nos dice en esta lectura: el que no trabaje que no coma. O sea, si no trabajas colaborando con tus compañeros en la extensión del reino, no vas a comer nunca de la hermandad, del amor, de la paz, de la felicidad, que surge cuando en vez de estar de bobos criticando a los demás, nos dedicamos a trabajar. Yo creo que todos los espectadores deberían poner un letrero en su casa que dijera: Dios mío, no permitas que este día me meta en lo que no me importa. El que no trabaja que no coma, no solo se habla aquí del alimento físico, sino sobre todo el alimento espiritual. Imagínate que en una misa de domingo, el sacerdote dijera: solo los que trabajaron esta semana para Dios, en la evangelización, en la extensión de su reino, que se acerquen a comulgar. Yo creo que el número de personas que se acercarían a comulgar, se reduciría significativamente. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 13, versículo 12. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tú ves que el negocio de frutas, al que le estás metiendo dinero y esfuerzo, no produce ganancias, sino todo lo contrario, que te está causando pérdidas, y ves en cambio que el negocio de hamburguesas te está produciendo ganancias abundantes, ¿qué harías? ¿Seguirás invirtiendo en el negocio de frutas? ¿O más bien, enfocarías todo tu capital y esfuerzo al negocio de hamburguesas? Lógicamente al de hamburguesas.
O si tú ves que uno de tus empleados te está produciendo ganancias sustanciales, y otro te está generando pérdidas graves, ¿qué harías? Lógicamente, despedir al que te está generando pérdidas, y aumentarle el sueldo al que te está produciendo ganancias. Bueno, pues lo mismo hace Dios. Si ve que un católico al que le ha dado muchos dones, los tienes guardados y no los pone a trabajar, y en cambio ve a otro católico que con menos dones y carismas produce más, lógicamente le va a quitar los dones al que no produce y se los va a dar al que está produciendo más. Si se tratara en este momento de ti, ¿qué crees que harías Dios en tu caso? ¿Te daría más dones de los que tienes, porque estás produciendo ganancias, o te quitaría los pocos dones que te quedan por flojo, perezoso y negligente? Imagínate la vida como un juego en el que haces malabarismos con 5 bolas que arrojan al aire. Estas bolas simbolizan a Dios, el trabajo, la familia, la salud, y los amigos. Pronto te darás cuenta que el trabajo es una bola de goma. Si se cae, rebota. Pero las otras 4 bolas, Dios, familia, salud y amigos, son de vidrio. Si las dejas caer van a quedar irrevocablemente dañadas, rayadas, rajadas o rotas. Nunca volverán a ser las mismas. Es importante comprender esto y buscar el equilibrio en la vida. Recuerda que el trabajo más importante que tienes en la vida, es buscar tu salvación y la de los que te rodean. No vivas para trabajar, más bien trabaja para vivir. En la vida el orden de los factores, altera el producto. Por eso, tu primer trabajo debe ser trabajar para Dios, enseguida para tu salud emocional, psicológica, espiritual y física, luego para tus familiares colaborando con tus amigos, y al final para obtener dinero. Haz la prueba y verás que poniendo las cosas en el orden que deben de ir, todo va a marchar diferente, para ti y para los que te rodean. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Hebreos capítulo 6, versículo 11. Solo deseamos que todos demuestren hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No queremos que se vuelvan flojos, sino que imiten a aquellos que por su fe y por su constancia, consiguieron lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si trabajas no tienes tiempo para criticar, para chismear, y si criticas y chismeas, es que no tienes tiempo para trabajar. La pereza es el primer pecado capital porque de ahí se originan todos los males, dice un dicho mexicano: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cristo nos dice, el que no está conmigo, está contra mí, el que no trabaja conmigo, anda con sus chismes, críticas y calumnias desparramando, trabajando en contra mía, colaborando con el diablo. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los perseguidores, o de los perseguidos? La crítica, la calumnia, los chismes son las herramientas de persecución más usadas por el diablo. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión: o te dedicas a trabajar para Dios o te dedicas a andarte entrometiendo en todo y seguir trabajándole al diablo. Un muchacho vivía solo con su padre, ambos tenían una relación extraordinaria y muy especial. El joven pertenecía al equipo de fútbol americano de su colegio, usualmente no tenía la oportunidad de jugar, bueno, casi nunca, sin embargo, su padre permanecía siempre en las gradas haciéndole compañía. El joven era el más bajo de la clase cuando comenzó la secundaria e insistía en participar en el equipo de fútbol del colegio. Su padre siempre le daba orientación y le explicaba claramente que él no tenía que jugar fútbol si no lo deseaba en realidad, pero el joven amaba el fútbol, no faltaba a una práctica ni a un juego. Estaba decidido en dar lo mejor de sí, se sentía felizmente comprometido. Durante su vida en secundaria lo recordaron como el calentador de la banca, debido a que siempre permanecía sentado. Su padre, con su espíritu de luchador, siempre estaba en las gradas, dándole compañía, palabras de aliento y el mejor apoyo que hijo alguno podría esperar. Cuando comenzó la universidad, intentó entrar al equipo de fútbol, todos estaban seguros que no lo lograría, pero a todos venció, entrando al equipo. El entrenador le dio la noticia, admitiendo que lo había aceptado por cómo él demostraba entregar su corazón y su alma en cada una de las prácticas y al mismo tiempo le daba a los demás miembros del equipo el entusiasmo perfecto. La noticia llenó por completo su corazón, corrió al teléfono más cercano y llamó a su padre, quien compartió con él la emoción. Le enviaba en todas las temporadas a su padre, todas las entradas para que asistiera a los juegos de la universidad. El joven atleta era muy persistente, nunca faltó a una práctica ni a un juego durante los 4 años de la universidad, y nunca tuvo la oportunidad de participar en ningún juego, pero su padre siempre estuvo ahí en cada juego, animándole, echándole porras.
Era el final de la temporada y justo unos minutos antes que comenzara el primer juego de las eliminatorias, el entrenador le entregó un telegrama. El joven lo tomó y luego de leerlo se quedó en silencio, temblando le dijo al entrenador: «Mi padre murió esta mañana, ¿no hay problema de que falte al juego hoy?» El entrenador lo abrazó y le dijo: «Toma el resto de la semana libre, hijo. Y no se te ocurra venir el sábado». Llegó el sábado, y el juego no estaba muy bien. En el tercer cuarto, cuando el equipo tenía 10 puntos de desventaja, el joven entró a los vestidores y calladamente se colocó el uniforme y corrió hacia donde estaba el entrenador y su equipo, quienes estaban impresionados de ver a su luchador compañero de regreso. «Entrenador, por favor, permítame jugar, yo tengo que jugar hoy», imploró el joven. El entrenador pretendió no escucharle, de ninguna manera podía permitir que su peor jugador entrara en el cierre de las eliminatorias. Pero el joven insistió tanto, que finalmente el entrenador, sintiendo lástima, lo aceptó. «Bien, hijo, puedes entrar, el campo es todo tuyo». Minutos después el entrenador, el equipo y el público no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño desconocido, que nunca había participado en ningún juego, estaba haciendo todo perfectamente brillante, nadie podía detenerlo en el campo, corría fácilmente como toda una estrella. Su equipo comenzó a ganar, hasta que empató el juego. En los segundos de cierre el muchacho interceptó un pase y corrió todo el campo hasta ganar con un touchdown. La gente que estaba en las gradas gritaba emocionada y su equipo lo llevó cargado por todo el campo. Finalmente, cuando todo terminó, el entrenador notó que el joven estaba sentado calladamente y solo en una esquina, se acercó y le dijo: «Muchacho, no puedo creerlo, estuviste fantástico. Dime, ¿cómo lo lograste?» El joven miró al entrenador y le dijo: «Usted sabe que mi padre murió, pero lo que usted nunca se dio cuenta es que mi padre era ciego». El joven hizo una pausa y trató de sonreír. «Mi padre asistió a todos mis juegos, pero hoy era la primera vez que podía verme jugar, y yo quise demostrarle que sí podía hacerlo. Demostremos, a nuestro Padre Dios, que podemos hacerlo. Ánimo». Todos antes de conocer a Dios, en nuestra soberbia, creíamos que nuestro Padre Dios estaba ciego, que nuestro Padre Dios no veía nada de lo que hacíamos, o más bien de lo que dejábamos de hacer. Sentíamos que, con ir a misa, rezar, ponernos el uniforme de católicos, los domingos, Semanas Santas, con eso ya la estábamos haciendo. Pero todos los que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, nos damos cuenta, que no está ciego, ni muerto, sino que está vivo, resucitado y viéndonos, y es entonces cuando entendemos la urgencia de ponernos a trabajar para la extensión de su reino, y es cuando nos damos cuenta, que podemos hacerlo, y que podemos hacerlo bien. Así es que adelante, ponte a trabajar, tu Padre Dios te está viendo desde el cielo y te lo premiará con creces en la eternidad. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla mal de un hermano se hace juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti, que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Uno solo es juez, aquel que hizo la ley, que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice por ahí un dicho: lo que uno no puede ver, en su casa lo ha de tener. Y la Biblia lo reafirma, cuando nos dice: antes de juzgar o criticar a tu hermano, ve primero el tronco que tienes, en vez de fijarte en la pelusa de tu hermano. Dios es el único juez, y el único capacitado para juzgar, ya que, como dice el dicho, ojos vemos, corazones no sabemos. Solo Dios sabe lo que existe en el interior del hombre y la intención con que hace las cosas. La ley, los mandatos de Dios, son para hacerlos vidas, no para usarlos como flechas puntiagudas, para criticar a los demás. Existen personas que escuchan la palabra de Dios, para usarla en contra del que tienen enfrente, para señalar sus errores, sus imperfecciones, y creen que exigiendo a los demás que cumplan la ley de Dios, se eximen ellos de cumplirla. Pero Cristo nos dice lo contrario, cuando a los fariseos les dice claramente: su pecado es más grande, porque viendo no quisieron ver, y oyendo no quisieron oír. Cuentan de un hombre que llegó a la presencia de Dios, orgulloso, de presentarse ante Él, con sus manos limpias. Cuando estaba frente a Dios, le mostró orgulloso, sus manos limpias, diciéndole: mira, Señor, nunca robe, nunca mate, nunca manche mis manos, mira, Señor, mis manos que limpias están. El Señor le respondió: ciertamente, hijo, tus manos están bastante limpias, pero y tus manos están vacías.
Y para entrar al cielo no basta tener las manos limpias y... No basta dejar de hacer el mal para entrar al cielo, sino que hay que trabajar en hacer el bien. En el infierno, ciertamente hay personas que cometieron pecados de pensamiento, palabra y obra. Pero de lo que está lleno el infierno, es de aquellos que cometieron pecado de omisión. En Santiago 4:17 nos dice en qué consiste el pecado de omisión. El que sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. Jesús se encuentra oyendo hablar a los ricos, que ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban y les dice: vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo esto será destruido. Con esto, Cristo quiere mostrarnos que los bienes de este mundo son pasajeros, y que no vale la pena trabajar para ellos. Que este mundo, con todo lo que hay en él, tarde o temprano, llegará a su fin. Y nos invita, a no a preocuparnos por el fin del mundo, sino a preocuparnos por el fin de nuestro mundo. A mí no me importa morir sola o acompañada, lo que me importa es estar preparada para recibir a Dios, cuando venga a pedirme cuentas de cómo administre los bienes que me concedió en esta vida y poder darle buenas cuentas. El Señor nos previene en este Evangelio, que perseverar en el camino del bien, no es fácil, y que el diablo va a usar todas sus armas, para apartarnos del camino de la salvación, desde la mentira, el engaño, haciéndonos creer en doctrinas falsas, diciendo yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, hasta con guerras, revoluciones, terremotos, epidemias, hambres, señales prodigiosas y terribles en el cielo, y traiciones de los que más amamos, críticas, calumnias, persecuciones, etc. Pero Dios nos asegura, que si nos mantenemos firmes, creyendo en Él y no en nuestros miedos, no caerá ningún cabello de nuestra cabeza y conseguiremos la vida eterna. En resumen, el Señor nos dice que todo lo que en el mundo es admirado, será destruido. La riqueza, el poder, la vanagloria, el placer, todo será destruido y si tú viviste para eso, tú también serás destruido tarde o temprano. No te preocupes por el fin del mundo, preocúpate por el fin de tu mundo. Ya que los que se preocupan por el fin del mundo, corren el riesgo de ser engañados, atemorizados, amedrentados, asustados, por eso el Señor nos invita a no preocuparnos, sino a ocuparnos, por conocerlo, para aprender a amarlo, aprender a servirlo y así superar nuestros miedos, nuestras preocupaciones y nuestros temores. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Segundo libro de Pedro capítulo 3, 10 al 11. Llegará, sin embargo, el día del Señor, como un ladrón. Entonces los cielos se disolverán con gran ruido. Los elementos se derretirán por el fuego y la tierra con todo lo que encierra quedará consumida. Al enterarse de esta universal destrucción que santa y religiosa debe ser la conducta de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura el Señor nos dice que estemos ocupados, en vivir una vida santa, religiosa, para que cuando venga el Señor, en vez de darnos miedo, nos dé alegría, al saber que nos va a encontrar haciendo lo que deberíamos hacer. Imagínate que tu mamá tuvo que salir temprano en la mañana y te dejó una serie de pendientes, para que los hicieras durante su ausencia, ya en la tarde, tu hermano te grite avisándote que ya viene tu mamá, si hiciste lo que deberías hacer, hasta saldrías a recibirla llena de alegría, pero si no hiciste lo que deberías de hacer, ¿tú crees que, en 5 minutos, que tarde tu mamá en cruzar la puerta para entrar, vas a poder hacerlo? No. Pues imagínate, que te dijera yo que un ángel de Dios me vino a ver y me dijo que te avisara que te quedan solamente 10 minutos de vida, ¿qué harías? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Cómo sabes que no te vas a morir en 10 minutos? Vive cada día como si fuera el último de tu vida para que te mantengas preparado para la venida del Señor. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, al 2. Hermanos, hablemos de la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, del día en que nos reunamos con Él. Les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente, no se dejen engañar de ninguna manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Vamos a suponer que un ser muy querido para ti, ha estado viviendo en Estados Unidos, por mucho tiempo, y te ha estado enviando dinero, para que se lo administres y lo hagas producir. Y te avisan, que ya viene tu pariente, ¿qué sucede? Si has administrado bien sus bienes, estoy segura, que estarás contento de la noticia y feliz, lleno de alegría, preparando su llegada. En cambio, si no has administrado bien sus bienes, si antes bien, los has despilfarrado y te dicen que ya viene, ¿qué pasa? Te llenas de miedo, te atemorizas, y esperas que algo le pase para que no llegue. Lo mismo pasa con Cristo Jesús nuestro Señor, Él nos ha dado bienes para que los administremos, para que los pongamos a trabajar, para que los hagamos producir. Si hoy te murieras, ¿qué cuenta darías a Dios, sobre cómo has administrado los bienes que depositó en tus manos? Había una vez un palacio cercado por murallas. La muralla que rodeaba el palacio contaba con incontables torres que se elevaban hacia el cielo. Cuando el pequeño príncipe, hijo del rey, tenía 7 años, el rey contrató una banda de gitanos para entretener a la corte. Usaban alegres ropas coloridas, y tenían como atracción un oso bailarín. Por la noche, el rey fue hasta la habitación de su hijo, para desearle, como todas las noches, un sueño feliz, pero no lo encontró. Por más que lo buscó por todo el palacio, no lo pudo encontrar, y esto le provocó una enorme angustia. Finalmente entendió que su hijo lo habían secuestrado los gitanos e inmediatamente movilizó a todo su ejército para encontrarlo, pero lamentablemente, y para la mayor tristeza del rey, el pequeño príncipe no apareció. Pasaron muchos años durante los cuales el hijo del rey se crió entre los gitanos. Al niño se le habían olvidado el resplandor del palacio, sus lujos y su familia, sus amigos, las fiestas y todo lo que había en su vida como hijo del rey. Cierto día, la noticia de que el rey estaba agonizando llegó hasta el pueblo de estos gitanos. El rey pedía que el príncipe volviera para coronarse. Prometía, además, que la persona que lo trajera ganaría una recompensa enorme. Como los gitanos pretendían ganar esa recompensa, lo llevaron al palacio enseguida. Cuando llegó a la puerta de la muralla, allí uno de los gitanos que lo acompañaba habló con el guardia que la protegía y, finalmente, los dejó pasar. El joven observaba asombrado las paredes recubiertas de oro y el gran lujo que se desplegaba ante su vista. Hoy verás al rey, le dijo el gitano, él te dará los regalos más hermosos, oro y joyas, todo lo que tú quieras. Cuando el joven fue llevado ante el rey, éste lo reconoció como su hijo, y con mucha emoción, tomándolo en sus brazos, le dijo: el reino es tuyo. Puedes tener lo que desees. ¿Cuál es tu voluntad? El príncipe miró a su alrededor y se miró a sí mismo, sus pies descalzos y su ropa rasgada. Vio el trono esculpido en plata brillante, pero no recordaba nada. Finalmente dirigiéndose al rey, le dijo lo siguiente: yo quisiera tener ropas abrigadas y un par de zapatos fuertes. Sería maravilloso. Muchos católicos, somos como el pequeño príncipe. Siempre pedimos y nos preocupamos de cosas pequeñas y nos olvidamos que el mundo entero, y eso incluye los bienes eternos, son nuestros. Nos la pasamos tratando de obtener apenas lo mínimo necesario para sobrevivir el momento sin recordar que somos los hijos del Rey, nuestro Dios, herederos del cielo. La verdad es que todos los católicos bautizados somos hijos del Rey, pero también es verdad que la mayoría de católicos bautizados, vivimos como si no lo fuéramos, no tenemos la conciencia de que, como hijos del Rey, no solamente podemos, sino que debemos elevar nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestras metas e ideales más allá de los bienes de este mundo. Y por eso nuestra vida transcurre como si fuéramos mendigos. Corremos tras las necesidades más inmediatas y simples, sin fijarnos en lo que realmente es importante. Este relato es una invitación para que meditemos y recordemos cuál es el propósito de nuestra existencia y cuál debería ser nuestra forma de enfrentar el destino. No como los que apenas buscan el hoy, que termina con la puesta del sol, sino como verdaderos hijos del Rey que somos. Si en estos momentos Dios nos preguntará qué es lo que deseas, ojalá que no le pidiéramos dinero, casa, carro, bienes materiales, sino que le pidiéramos las gracias, los dones, las bendiciones, y la sabiduría, que nos permitan alcanzar los bienes eternos. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 11 al 14. Aparecerán falsos profetas, que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad, que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Las señales que el Señor nos da para darnos cuenta. ¿Cuándo va a ser su venida? Son las siguientes. Primera señal. Aparecerán falsos profetas. Yo creo que nunca han aparecido tantos falsos profetas como hoy en día, y sobre todo apoyados por los medios de comunicación, prometiendo a la gente las 1001 noche. Tenemos por ejemplo a Walter Mercado, a Madame Zasum, a los de Nueva Vida, etcétera, etcétera. Segunda señal. El amor se enfriará en muchos. En la actualidad, la indolencia ha sustituido al amor. El egoísmo, la búsqueda del placer por el placer, el usar a los demás como objetos para satisfacer nuestras necesidades, ha enfriado el amor, ha hecho a la gente olvidar la bondad, la generosidad, la caridad. Tercera señal. La buena nueva del reino, será proclamada en el mundo entero y todas las naciones oirán el mensaje, después vendrá el fin. Todos los que nos llamamos católicos, que deseamos un mundo mejor, que queremos que acaben las guerras, el hambre, la maldad en el mundo, deberíamos trabajar con ahínco porque se cumpla esta tercera señal, poniendo todo nuestro esfuerzo y energía, en trabajar para que la palabra de Dios llegue cada día a más y más gente, para apresurar la venida de Cristo Jesús, quien nos dará una tierra nueva, un cielo nuevo, donde reine el amor, la paz, la justicia. ¿Qué debemos hacer para lograr la salvación? Mantenernos firmes hasta el fin. No dejar que nada, ni nadie, nos aparte del camino de salvación al que hemos sido llamados. Por eso, con la fe en que Dios cumple lo que promete, permanezcamos firmes, aunque por el momento parezca que el mundo es de los soberbios, pero recuerda este mundo con todo lo que hay en él, va a ser destruido, en cambio, la gloria, el cielo es eterno y será para todos aquellos que con corazón humilde, se mantengan firmes en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú naciste, estabas llorando y todos alrededor tuyo estaban sonriendo. Vive tu vida de manera que cuando mueras seas tú quien esté sonriendo y los demás quienes estén llorando. Pedimos oración por todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María y por todas nuestras necesidades, para que el Señor las remedie conforme a su voluntad y nos llene a todos los misioneros de gracia, bendición, sabiduría, amor y fe. Oremos por los cursos que faltan para que Dios llene de sabiduría, gracia y bendición a todos los que van a participar. Por el encuentro para que Dios desde este momento nos prepare a tener un encuentro maravilloso, oremos por los envíos que tenemos en puerta, para que Dios permita que este envío marque su vida de una manera definitiva, llevando a los enviados al arrepentimiento, a la conversión y al seguimiento inmediato a Cristo a través del servicio y la entrega auténtica y definitiva. Oremos por todos y cada uno de nosotros, oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre David, por Gerardo, por Martina, por la nieta de Isabel, por Rocío, por Javier su esposo y por toda su familia, por Lili, por Angelina, por Héctor, por Clara, por Estoyan, por Vicky, por Diego, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Aviso importante. El encuentro general, y el envío, para todas las zonas, Cocula, Cuquio y Guadalajara. Tendrá lugar Dios mediante, el sábado 3 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana para los servidores en general y para los coordinadores y servidores extraordinarios a las 8:30 am para arreglar el salón, en la parroquia de Santa Ana Oblatos. Calzada Juan Pablo II, 1043, Lomas Independencia, 44240 Guadalajara, JAL. Tu asistencia no solo es importante, es necesaria para que se te asigne el grupo y el lugar donde vas a servir a Dios, el próximo año y se te entregue tu calendario y tu material de trabajo. Se les recuerda a todos los servidores, que el día del encuentro se tomará la foto de grupo, en el que trabajaron este año 2022, luego podrán bajarla en la página de Familia de la Virgen María en Facebook. Los coordinadores generales por favor traer camiseta azul, los coordinadores internos, camiseta roja y los servidores camiseta amarilla.
Les recordamos traer su cooperación anual, para poder seguir cubriendo los gastos de nuestra misión. Recuerda que Dios no se deja ganar en generosidad. Segundo libro de Corintios 9, 7, 6. Cada uno de según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.